Así es como se viaja en un buscama de $1 millón. En este ridículo video te voy a mostrar los desgraciados buses más cómodos y grandes del planeta entero. Ven, te tengo que mostrar esto. Me subí a las unidades más modernas de este 2026 para ver si realmente valen lo que cuestan. Y lo que encontré al abrir la cortina del primer piso me dejó frío. Empecemos por el primero. Please state your name. Muchos se pelean por la vista del segundo piso de esta bestia. Pero la física no miente. El centro de gravedad es tan alto que en las curvas, el segundo piso se siente como un barco bajo la tormenta. El verdadero lujo está abajo, cerca del eje, como es el caso del primer buscama, que te hará reventar ese botón de like. Con ustedes, el Volvo 9600 Sleeper 2026. Al entrar a este muchachón, lo primero que hay que hacer es sacarse los zapatos para no manchar el bus. Esta bestia tiene 42 camas a lo largo del pasillo, que es más estrecho de lo habitual gracias a sus características premium. Como puedes ver, para subirte a las camas de arriba, los peldaños están fabricados con una combinación de materiales de alta resistencia y cuentan con una superficie antideslizante. Una vez en tu sitio, las literas dobles te ofrecen hasta 1,90 metros de largo por 1,40 de ancho, mientras que las individuales te dan unos 70 centímetros. Ahora bien, para entretenimiento, si miras al frente de tu cama tienes un televisor de 10 pulgadas, luz de lectura y lo mejor de todo, cortinas para tus momentos de privacidad. El piso es completamente de madera y me acabo de dar cuenta que esto tiene más luces que un estadio. Pero bueno, algo que llama mucho la atención es a dónde nos llevan estas escaleras. Y es a una salida de emergencia que es hasta más cómoda que la propia puerta de entrada y salida del autobús. Se ve como si estuviera saliendo debajo de la tierra. Ahora tienes que ver esto. En el habitáculo del chofer de este chacal, nos damos cuenta que Volvo fue algo modesto con él. Tenemos una consola con más de 15 interruptores que controlan las puertas, las luces del pasillo y una pantalla pequeñita como la de los autobuses 2008. Pero lo mejor de este autobús está aquí, debajo del capó. Este es el motor D8K turbocargado de 7,7 litros con 6 cilindros en línea y sistema Common Rail de alta presión. Te estoy hablando de un motor que escupe unos 350 caballos y 1400 Nm de torque, acoplado a una caja iShift de 12 velocidades que utiliza sensores para medir la inclinación de la carretera, el peso total del autobús y la resistencia al aire. Los cambios ni se le sienten, así que puedes ir tranquilo echando tu siesta. En cuanto al diseño exterior, a pesar de su altura colosal, este es muy fluido. El parabrisas panorámico presenta una inclinación pronunciada que corta el viento con eficacia. Y ni hablar de estos faros. Mira esta emblemática firma lumínica en forma de V. Con ellas, el autobús hereda el lenguaje visual de los turismos y camiones de gama alta de la marca sueca. Cada elemento del exterior tiene un propósito. Pues solo miren cómo son sus retrovisores. Tienen una carcasa esculpida con una forma de gota. Estos fueron diseñados así para eliminar el molesto silbido que suele escucharse cuando vas a altas velocidades en la cabina del conductor e incluso en las primeras filas de pasajeros. Por otro lado, tenemos esa tremenda joroba que hace ver al autobús menos aerodinámico, pero es necesaria para albergar unos masivos ventiladores y condensadores que deben mantener a 42 personas frescas en climas que llegan a los 40 grados. En cuanto a su precio, este mamalón así como lo ves está en la India y su precio parte desde unos $240,000. Ahora sí del continente asiático se trata. Agarramos las maletas y vámonos al sur del mismo continente. Así deberían ser los autobuses en Estados Unidos. Por fuera, parece un autobús ordinario de 20 pesos, pero por dentro es todo una caja de Pandora de $500,000. Se trata de un Mitsubishi Fuso Aero Queen Dream Sleeper. Este mamalón es considerado uno de los autobuses más caros y exclusivos de Japón, con una tarifa que ronda los 14,000 y 20,000 yenes. Eso es aproximadamente unos $100 a $125 por el trayecto de Osaka a Tokio. Para subir en él, debes cumplir un solo requisito:
y es ponerte pantuflas. Esto es lo que se ve dentro. Solo hay 11 cabinas privadas en todo el autobús. Cada pasajero tiene su propia habitación con una puerta sólida que puede cerrar para tener total privacidad. Y en cuanto a los asientos, se sienten de otro planeta. Estos están diseñados bajo una teoría de la NASA para alcanzar una posición de gravedad cero. Fíjate que se reclinan mediante botones eléctricos hasta unos 138 grados, distribuyendo el peso de tu cuerpo de forma que sientas que vas flotando. Ahora lo que tienes que saber de este animal es que se siente como una pequeña suite personal. Lo tienes de todo, como un purificador de aire individual para que el ambiente siempre se sienta fresco, un control de iluminación para graduar la intensidad de las luces a tu gusto y un kit de relajación que incluye una máscara de vapor para los ojos, tapones para los oídos y unos auriculares marca Sony. Un plus que le da al autobús un toque más premium. Y ya que las paredes divisorias y las cortinas gruesas bloquean el 100% de la luz exterior, te olvidas por completo de que estás en un vehículo en movimiento, que por cierto, viaja a 80 km/h gracias a un motor turbocargado con 6 cilindros en línea de 7,7 litros que escupen 381 caballos de fuerza y 1.600 Nm de torque, acoplado a una transmisión Shift Pilot de 8 velocidades que hace los cambios como una pluma. Nada te perturba el sueño. Si creías que eso era todo, movámonos al sureste asiático, a Singapur. Uno de los centros financieros y tecnológicos más importantes del mundo, en el extremo sur de la península de Malaca. Lo que explica el por qué no se pueden quedar atrás al tener este tipo de autobuses con tales niveles de sofisticación. Ante ustedes, uno de los mejores autobuses de Scania. El autobús que ves en pantalla es un Scania K410IB. Carro usado por la empresa malaya Pioneer Technology. Fue diseñado para la empresa Transtar Travel. Al igual que el japonés, es un concepto de ultra lujo, pero con algunas diferencias clave. Se basa bajo una configuración de 2 pisos, double decker, lo que le da mucha más altura y una presencia imponente. Asientos tipo First Class de avión que se reclinan casi por completo y unas pantallas de entretenimiento de 12 pulgadas. Con ello, la empresa deja algo muy claro, y es que la experiencia tiene que ser similar a la de un vuelo internacional. Tanto es así que tiene servicio de mayordomo. Puedes comer en la unidad lo que quieras de un menú predeterminado. Y eso no es todo. Muchos de estos modelos de Scania en Singapur incluyen sistemas de masaje vibratorio controlados desde la pantalla táctil de 12 pulgadas. En ella puedes elegir diferentes modos para relajar la espalda durante el viaje a Kuala Lumpur. Pero la mayoría de los pasajeros usan esas pantallas para jugar videojuegos. Ahora vamos con algo muy satisfactorio, pues sus espacios son extremadamente anchos. Tienen compartimentos laterales para guardar tu pasaporte, el teléfono y una botella de agua mineral que te regalan al subir. Eso sin mencionar una mesa plegable robusta, parecida a la de los aviones. Porque, como ya les dije, en este bus sí se sirve comida caliente. Definitivamente esto ya es de otra clase. Hasta tienen reposapiés y puertos USB de carga rápida en todos los asientos. Ahora en cuanto a su distribución. En el piso superior es donde están los asientos de primera clase, que suelen ser unos 14 a 16 asientos. Y en el piso inferior, la cosa cambia. Allí suele tener unos 4 a 6 asientos adicionales, o en algunos modelos se deja ese espacio para la cocina, el baño VIP y el área de equipaje. En este yo sí pido los asientos de arriba. El autobús aprovecha la altura doble para llevar a más personas sin sacrificar el lujo de los asientos anchos y las pantallas de 12 pulgadas. Todo es perfecto, hasta lo que le da vida. Un motor con una fuerza bruta europea de 13 litros con 410 caballos de fuerza, con caja OptiCruise de 12 velocidades. Esa vaina es de 2 pisos y la sientes como en el aire. Eso es lo que te ofrece un autobús de más de $500,000. Desde Besaki, Indonesia, hasta Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, en el este de la isla.
Estamos hablando de aproximadamente 730 a 780 kilómetros de distancia. Un viaje de 10 a 11 horas dentro de otro Scania de 2 pisos, año 2026, con una configuración muy distinta al rey de Singapur. Damas y caballeros, el Scania más ridículo. Dentro de esos 2 niveles, el autobús está dividido en un lujo de 3 clases sociales distintas. Aquí el lujo aumenta conforme bajas de piso. Empecemos con la First Class. Solo hay 2 asientos de primera clase en todo el autobús, ubicados justo al frente, detrás del conductor. Esos solo los puede pagar el dueño de este canal. Cada suite tiene una puerta sólida que puede cerrar con seguro. Los asientos son butacas eléctricas tipo sleeper, forradas en cuero. Como puedes ver, vienen con una almohada, una manta y también incluye un bolster. Si no has ido a Indonesia, eso es algo muy típico para mayor confort al dormir. Pero lo más relevante está frente a ti. Tienes un cargador inalámbrico para el celular en el panel lateral y luces LED para la lectura. Aquí vas como un rey. Solo mira cómo duermes plácidamente. Y te atienden como si fueras de la alta alcurnia. Lo curioso es que justo detrás de las suites suele haber unos 6 asientos súper anchos. Y he aquí donde cambia la clase social. Esos asientos son cómodos, pero el confort no es el mismo. Y si subes al piso de arriba, te darás cuenta que hay full asientos tipo capitán que carecen de lujo. Todo depende de tu presupuesto. Esto para mí viene siendo un gigante de 2 pisos que por dentro se siente como un hotel boutique dividido por zonas. Para continuar, hablemos un poco del país de las oportunidades. En Estados Unidos de Norteamérica tenemos autobuses Prevost. En todos ellos te puedes montar con zapatos y hacer lo que se te pegue la gana en los asientos con costura, tipo diamante. Pero aún así, la gente ya los ve como si fueran autobuses estilo cubano. El mejor autobús de América para todo el mundo es el icónico escolar amarillo. A uno le duele el soplatierra cuando va sentado en uno de ellos. Esos son camiones para niños. Aquí te diré de verdad cuál es el mejor autobús cama de Estados Unidos. Y es nada más y nada menos que un Prevost X345, apodado The Jet. Este mastodonte viaja desde Washington a la ciudad donde duerme Maduro. Por tan solo $100 el pasaje. A diferencia de un bus estándar de 50 personas, este solo tiene 14 asientos. Y ya verán por qué. Al tener tan pocos asientos, el espacio para las piernas es inmenso y cuenta con pisos de madera real. Pero lo que en verdad importa es que estos son hover seats, o sea, flotantes. Esta es la característica más famosa del bus. Vienen con tecnología de cancelación de movimiento que contrarrestan los baches de la carretera. El truco está en que cada asiento tiene instalados acelerómetros y sensores de posición ultra sensibles. Estos sensores analizan los movimientos del chasis del autobús 1000 veces por segundo. Detectan cada bache, cada inclinación en las curvas y cada vibración del motor antes de que lleguen a tu cuerpo. Es como si el asiento estuviera montado sobre un campo magnético invisible que lo separa del suelo del vehículo. El bus baja, el asiento sube. El bus sube, el asiento baja. Una de las mejores experiencias que puedes tener en la vida, sin mencionar que te regalan capuchinos. Por otro lado, estos asientos tienen 55 centímetros de ancho y se reclinan hasta 45 grados. Ahora tenemos que hablar de este baño. Es descrito como el baño más lujoso en un autobús, con acabados de alta gama y un lavamanos de diseño que supera incluso a los de los trenes Amtrak. Por fuera, The Jet parece un autobús de la CIA, porque en ciudades como Nueva York y Washington, D.C., el color negro está asociado directamente con el estatus ejecutivo. Al pintarlo de negro, la empresa se aleja de la imagen del autobús público, que suele ser blanco con logos brillantes como Greyhound o Megabus, y se posiciona visualmente como una limusina gigante con un papel ahumado oscuro. Ahora en cuanto a su motor, el corazón que lleva es un Volvo D13, 6 cilindros en línea y de 12,8 litros con 500 caballos de fuerza y 1.750 libras-pie de torque, encapsulado en un compartimento especial con materiales que absorben el sonido. Un Prevost nuevo de este tipo, sin las modificaciones de lujo,
Cuesta alrededor de $650,000 a $750,000. Pero con la instalación de los 14 asientos hover seats, los pisos de madera, la cocina profesional y el baño de lujo, el valor estimado de cada unidad de The Jet supera a carcajadas el $1,000,000. Así que jamás podrías compararlo con uno como los de nuestros amigos cubanos. Así son los Buscamas en Cuba. Ese autobús que ves en pantalla, con una insignia similar a la de Aston Martin justo al frente. Es un Yutong ZK 6122H. Este rey mide aproximadamente 12 metros de largo y cubre unos 350 kilómetros desde Trinidad hasta la capital La Habana, en aproximadamente 7 horas y 35 minutos, incluyendo una parada para almorzar. Pero esperen un momento. ¿Sabían que el precio del viaje varía según tu nacionalidad? Si eres extranjero, el costo del pasaje te lo clavan en $30, mientras los propios cubanos lo pagan a 10, pero a tasa euro. Por fuera es un autobús chino común y corriente. Lo mejor de él es que viene con motor Cummins ISL 8,9, fabricado por la empresa conjunta Dongfeng Cummins en China, sin mencionar la caja alemana, que son las famosas ZF. Ahora te voy a mostrar cómo es por dentro. No tiene Wi-Fi ni enchufes de carga, pero sí cuenta con aire acondicionado que funciona bastante bien, rejillas de ventilación y luces de lectura individuales. Lo que sí me llamó la atención es que los asientos tienen un buen acolchado, aunque el espacio para las piernas es algo reducido, especialmente si el pasajero de adelante reclina su asiento. Me recuerdan a los autobuses en Cava urbanos de Venezuela, con la diferencia de que este autobús sí tiene baño. Pero no está disponible, lo que posiblemente te eche a perder el viaje. Pero ojo, no está tan mal. El motor Cummins de 9 litros es famoso por ser fácil de mantener y por aguantar condiciones de operación pesadas. Aquí en Cuba, los repuestos a veces tardan en llegar. Tener una mecánica sencilla es más importante que tener la tecnología de asientos flotantes o motores ultrapotentes de 13 litros. ¿Qué tal si te digo que hay un país que tiene un Yutong de 3 pisos? Pues este autobús es el Triple Decker de Pakistán, operado por la empresa Silk Line. Se llama así porque técnicamente es un autobús de piso y medio ultra alto con una distribución interna ingeniosa. En el nivel inferior a lo que yo llamo sótano, tenemos las suites de lujo con 1,000,000 de periquitos dentro. Como puedes ver, tenemos compartimentos con puertas, similares a los de Indonesia, con asientos tipo camas más anchos que se reclinan totalmente. Y no solo eso, cada pasajero tiene su propia tableta Android de gran tamaño montada en el respaldo, con películas y juegos. Esta vaina tiene que tener de todo, porque él viaja generalmente desde Lahore, Quetta o incluso Karachi. Son viajes que pueden durar de 15 a 20 horas. Y aún no te he dicho lo mejor de todo. El pasaje cuesta alrededor de 5,500 a 8,000 rupias pakistaníes, aproximadamente unos 20 a 30 dólares. A pesar de que esta bestia cueste $1,000,000, me quedo con el de Indonesia y el de Estados Unidos. Déjame en los comentarios cuál prefieres.